No, nadie lo Seguro. sabe. Está Nadie- acá Bueno, porque alguien lo buscó. El Yo lo que... busqué hace seis 20 años meses, nadie atrás. sabe. No, no, léanlo a alguien Bueno, que yo ya leo, lo... yo leo, yo leo. Yo no lo leí, pero... Pero con el cuello libre, ¿eh? Eso va, eso va a estar grabado, ¿eh? Mirá con el cuello libre, ¿eh? Con la cabeza hacia adelante y hacia Bueno, arriba, sí. ¿no? Mi juego sos mi inspiración, es el tiempo que se mezcla al sol. Buenas noches. Buenas noches, todos buenas noches. Hoy estamos en el mismo uso horario. Bienvenida, Cecilia Elías, a la Argentina. Una charla más que estamos ineditables. Hoy es el episodio número 13 y tenemos una nueva invitada súper especial para nuestra charlita de hoy, que es Julie Crystal. Hola, Julie. Oli, ¿Cómo andás? muy bien, muy ¿Qué- contenta de estar acá. Bien, ¿querés presentarte un poquito para los que no te conocen? Bueno, em, hoy estoy 5 centímetros más alta, esto me emociona, como que me suma altura. Bueno, primero estoy re contenta de estar acá. Dije que sí, no porque sepa de lo que vamos a hablar, sino de Cholula. Van a estar con ustedes acá. Sí, algo de lo que Esto. tengo para decir importa. Eh, y bueno, ¿qué soy? ¿Qué hago? Me formé como bailarina y algo de lo que me estaba pasando en el cuerpo me llevó a investigar técnicas somáticas, desde un lugar de desesperación absoluta, de dolores y cosas que me estaban pasando en el cuerpo, y en ese estado de investigación y desesperación llegué a la técnica Alexander, que es uno de los mundos que compartimos. Em, y la técnica Alexander me dio como un panorama muy distinto de la vida y me ayudó a entender muchas de las cosas que estaban pasando conmigo, que tenían que ver con los dolores y las situaciones que venía, entre comillas, padeciendo en ese momento. Y ahí como que entré en un mundo de apasionamiento por ser cuerpo, como por la experiencia de ser cuerpo en el mundo. Y entré como por un tubo a un mundo que es infinito y que después siguió un poco con la investigación desde la osteopatía, me formé como osteópata y bueno, y un poco todos esos mundos comparto con las cosas que hago. El mundo del cuerpo, del movimiento, de la conciencia, de la percepción de nosotros mismos. Em, Eso, y después entré en un mundo más de que me conmueve el acceso al ser, que es el cuerpo, no solo el cuerpo y la experiencia del cuerpo, sino la experiencia del ser a través del cuerpo, y entré en el mundo un poco más de la meditación y la espiritualidad, y estuve más en esos mundos en los últimos años. Y sí, mezclando todo eso, como... Hermosa, em, hermosa licuadora. sí. Hermosa licuadora y bueno, a mí ya me resuenan cosas de lo que vamos a charlar hoy, pero primero siempre me gusta porque dijiste estoy 5 centímetros más alta, que es lo primero que dijiste y es para quienes nos están solo escuchando. Nuestro dress code de hoy es un tocado en la cabeza, porque el tema del que vamos a estar hablando y por el que invitamos a Julie y a esta serie de profes de Alexander que vamos a ir invitando es el control primario o qué es en la técnica Alexander, el control primario, ¿no? Así que nada, vamos a ir entrando de a poquito. Creo que yo tampoco tengo idea y Ceci tampoco tiene idea. Ya el otro día me dijo, ustedes muestran y no, y yo miro, dijo. Pero bueno, mejor algo de esa espontaneidad y de solo ser y ser nosotros y vamos a ir viendo qué Sí, es como, decimos. como eso de tener como cada uno tiene su experiencia, su como investigación en lo que es el control primario y que todas las informaciones y todas las experiencias tal vez generan una idea, ¿no? Me parece como que no hay como si fueran muchos espejos y que dan muchos reflejos y bueno, ahí tenemos la idea de la totalidad, de una pseudo totalidad. Me gusta esa idea, ¿no? Porque me parece que, bueno, dress code primero, después entramos en el... Sí. Pues yo ya estoy tipo Dale. entrándome en la...
Bueno, yo empiezo, como siempre me gusta. Dress code, tocado, cabeza. Me gusta mucho la oportunidad que no la uso en la vida. Y siempre uso la excusa de este podcast de ponerme algo en la cabeza, ¿no? Como un pañuelo, medio así, medio caribeño o español o mexicana o algo así, que me suena a eso. Lo que sí me di cuenta es que, bueno, estoy todo para un costado, ¿no? Tengo como Mm. el flequillo para el lado izquierdo, el tocado para el lado izquierdo, me empecé a entrar en ese mundo, dije, está todo tirado para el lado izquierdo, veremos qué pasa." Al revés que el mundo. Estás Sí. equilibrándose, sí. Me gusta mucho el color morado que tiene, es un moño tu tocado, no sé, me Un parece que pañuelo en la cabeza, sí, te quedó sí. divino. Bueno, yo o sea, no tengo, o sea, cuando escuché tocado, no sé, resonaba con lo que decía Yuri de ser, porque como que este es un gorrito que uso todos los días, ahora que hace frío y para taparme la pelada. Y es como que me encanta tenerlo puesto y me encanta tenerlo en la casa. Es un gorrito negro de lana, o sea, no hay nada muy especial, pero a la vez hay algo como muy especial para mí de esa cosa de no sé, como que siento frescura, o sea, frescura de espontaneidad, no frescura de frío, claramente, porque va Ah. en contra de eso, pero me gusta tenerlo y dije, ay, bueno, no sé, quiero tener eso en la cabeza, que es algo que estoy disfrutando fuera de cámara. Así que traje eso, como mi tocado, es mi gorrito que me acompaña y que me gusta tenerlo puesto, no hay mucho más. Pero puede ser que dé un poco Eminem, tipo para los que no nos se Yo están te iba a viendo. decir que te enmarca muy bien la cara ese gorrito. Es como una especie de continuidad de la barba, barba, bigote, eh, te abraza sí. la cara. Me gusta eso. Bueno, ¿y vos, Chulus? Yo tengo una gomita naranja de satén que compré ayer en la feria de Plaza Irlanda. Y, y aproveché para hacer esto. El otro día estaba con una amiga que tenía una colita acá arriba de todo y yo tengo el pelo medio corto, ¿no? Como que este es el máximo largo de mi pelo. Y entonces nunca me llega la gomita, la colita ahí arriba. Y, y la vi a mi amiga con su cuchuflo acá en el medio del cráneo, acá arriba el otro día, y dije, qué hermoso eso. Yo nunca uso esa colita bien alta. Y dije, bueno, ¿cómo hago algo que se vea en la cámara? Y fue como, bueno, que ahí es la oportunidad de traer el pelo acá bien, 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 bien arriba, que siempre uso como una colita acá atrás. Eh, Y que me trae la idea, que hay muchas religiones que se peinan así, ¿no? Como hay algo ahí, y bueno, también me vino como la idea, del Buda que tiene todas las cositas acá arriba. Hay algo de la centralidad del cráneo hacia arriba, como la conexión espiritual o algo ahí que está conectado a la antena hacia el algo que me re hizo acordar cuando te vi. Mm, está bueno. Sí, está Hay buenísimo. algo como de, sí, como del tema de hoy, y que ustedes trajeron el tocado, que también tiene que ver como con esa dirección hacia arriba. Y es re Ujú. loco, como que lo pienso, dije esto de que estoy 5 centímetros más alta, eh, para sacármelo de encima porque me da vergüenza estar alta acá arriba, no es algo que suelo habitar, esos 5 centímetros acá arriba, entonces lo voy a sacar para afuera. Mm, Buenísimo. qué Bueno, genial. para las personas que no tienen mucha idea de la técnica Alexander, primero estaría bueno, ¿viste? Porque hay gente que ve por primera vez esto y estamos hablando como si ya todos supieran. Hay personas que ya nos vienen siguiendo. De hecho, hoy estuve dando clases de técnica Alexander y hay personas que nos ven específicamente cuando tocamos temas de Alexander, no tanto de Mm, astrología. Y me parece que está bueno recordar que es algo que nos conecta, ¿viste? Que todos nos de alguna manera pasamos por ese entrenamiento, no solamente tomar clases, sino de entrenamiento mm, de la observación, gracias a Matías Alexander, que fue un actor en 1800, 1900, comienzos de 1900, y que estuvo investigando la relación del cráneo, la columna, la respiración y después dejó legado para todo el resto de los profesores que continuaron y entre ellos estamos nosotros que algunos han investigado en la danza, en las espirales, en las curvas primarias, en la neurociencia, en la meditación, en tantas otras cosas, pero bueno.
Me parece que como el tema del control primario es como muy fundamental, muy primario justamente que vino a darnos Alexander justo hoy, porque estoy poniendo libros en cajas como pensando ideas de una posible no sé qué. Puse todos los libros, esos libros que ven atrás ya prontamente van a estar en cajas, no sé. Y me apareció, tengo tres libros de El uso de sí mismo, que es uno de Mm, los libros de Alexander. Tres. Dale Eh, sorteo. Sí, puede salir sorteo. Uno, una versión muy antigua en español, una versión nueva que es de estas que pe- están apareciendo ahora, ¿no? De, de del pequeña hoja. pequeña hoja, que está saliendo una nueva versión del uso de símbolos y uno en inglés, típico en inglés. Y entonces aproveché y dije, a ver, abro el libro o algo así. Y más allá de lo que abre Julie, después me gustaría, si tenemos un tiempito, hay una nota de Fisher Mm, al final que me parece interesante del para leer. editor. Del editor. ¿Fisher es No, el editor? creo que sí. Bueno, El editor original, no el de pequeña hoja. Ah, ok. Ah, ok, está bien. Jim Fisher. Buenísimo. Buen punto. Sí, sí, es como, bueno, ¿qué es el? ¿Qué Podemos es el empezar control diciendo, primario, claro. Julie? Ah, dale, Así, Julie. dale, Juli. Eh, Claro. Aprovechémosla que está aquí. no, no sé, chicos. Siento que es re difícil definir y me gusta mucho esto que hacía Ceci, como esta idea que traía Ceci de, bueno, traigamos piezas de un rompecabezas posible, de ideas que se... Vayamos a un no cadáver siento, exquisito. sí, un cadáver exquisito de control primario, un brainstorming de control primario. Em, a mí hay algo que se me arma, hoy venía pensando esto, como que tiene sentido esta idea solo si somos seres vertebrados, como solo si hay una columna vertebral tiene sentido esta idea que vamos a hablar hoy, que es control primario, que es que hay una relación de la cabeza con la columna, que es lo que va a determinar la organización de todo el resto de ese organismo vivo. Y que entonces estaba viendo estas transmisiones de CONICET estos días y hay un montón de moluscos y de cosas que no son vertebradas y decía, claro, la organización de esos seres en el espacio es bastante distinta. Y algo de lo que hace que esta idea sea importante para nosotros tiene que ver con que estamos organizados con un eje central y ese eje central está como... em, mm, no sé si gobernado, propulsado, dirigido por esa cabeza que está en tope de esa columna. Y cuando digo cabeza-columna, parece una relación ósea, pero también podemos pensar que hay otros aspectos de esa relación, que es lo que esa cabeza-columna aloja, que es nuestro sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal es nuestro sistema nervioso central, que es lo que nos enchufa al mundo y nos procesa el mundo, nos arma experiencia del mundo. Y después toda la musculatura, que sé si nombraste algo de las espirales, por ejemplo, y las curvas. Bueno, todas esas otras capas de musculatura y de fascia que van como asistiendo a ese eje central y colaborando con su organización, con su soporte y con su movilidad. Pero entonces creo que la idea de control primario lo que nos dice es, che, hay una relación en el cuerpo que es muy importante y que va a un poco determinar todo el resto de las cosas. Y entonces vale la pena que observemos esta relación, ¿no? Pase lo que pase en ese organismo, viene con una lesión en la rodilla, viene con una lesión en el hombro, viene con un problema, viene con un dolor lumbar, viene con cualquier cosa. Bueno, medio que un principio que usamos en la técnica de Alexander es, ok, a ver cómo está el cuello, a ver cómo está la relación Sí. cabeza. Viste como que la persona viene en modo tipo, me re duele el tobillo y vos vas con una mano al cuello, siempre, viste como manito al torso o manito al cuello, no empezás por una parte distal o singular o particular, sino que vamos siempre como a hablarle a esa relación que, como dijo Ceci, es primaria, porque hay algo de eso que está determinando el resto de las cosas, de las organizaciones y de los balances y ajustes y contrabalances que hace el cuerpo en relación a lo que pasa en ese eje central. Está Que de nuevo me gusta buenísimo. no solo ocio, ¿no? Como lo óseo, lo neurológico y lo miofacial, podríamos decir, ¿no? Sí, Eh, todo, ¿no? Porque
igual creo que nada puede prescindir del otro, ¿no? Los huesos solos no pueden hacer nada, lo neurálgico tampoco, y la musculatura, como vos decís, en otro tipo de organismos, o la musculatura o las fascias o lo que tenga que ver con algo que propulsa, sin lo óseo sería una cosa totalmente distinta. Los líquidos, yo lo pienso cuando estabas hablando todo lo que contiene adentro de la cabeza, además, sí, es una locura, ¿no? O sea, porque es no solamente el cráneo, sino la relación de todo lo que está sucediendo ahí, los líquidos, ¿no? Todo lo químico que va sucediendo, qué mueve a qué, ¿no? Me parece que hay una pregunta que a mí me viene todo el tiempo, es ¿qué mueve a qué, ¿no? ¿De dónde surge ese movimiento? ¿Para qué? ¿Qué está implicado? ¿Qué? Para mí, yo escuchaba, como las dos palabras que componen esta expresión control primario, ¿no? Como algo de lo primario que estabas nombrando, Julie, en términos de todos los planos que involucra esa relación estructural, que podemos decir cabeza, columna, en todas esas, ocio, neurálgicamente, digo, todo esto que están nombrando, a la importancia y a lo que determina, y también la palabra control, ¿no? Que como decía Ceci, digo, ¿qué investigó Alexander? ¿Por qué llamó control? ¿No? ¿Por qué tenía que prestarle atención a esta relación? Me estaba pensando en eso, ¿no? Digo, como, porque ¿qué practicamos? Porque la idea de control, digo, tenemos muchas asociaciones a eso, ¿no? Y sin Ujú. embargo, lo que, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Pero lo que entrenamos es a controlar, no interferir con que esa relación esté funcionando y adaptándose a lo que estemos haciendo sin que nuestros hábitos fijen esa relación, ¿no? Entonces, como que lo que uno controla en realidad es a despejar camino y que todo, que todo esté funcionando por sí mismo, ¿no? Como, Sí, y que está el control primario no implica que nosotros tengamos que hacer algo, está, ¿no? No es un control como que nosotros tenemos que hacer algo para que exista ese control primario. Se llama control primario porque es como una especie de organización que está sucediendo constantemente, ¿no? Después nosotros podemos tomar conciencia de cómo está sucediendo eso. Por instantes nos damos cuenta de algún tipo de orden, de organización, de cómo podemos percibirlo o cómo podemos permitir que siga sucediendo. Pero eso está más allá de nuestra conciencia también. Me parece que eso mm, es algo que tenemos que tener mucha Siento claridad, ¿no? que sí, como y que hay algo que re hacemos en la técnica, que es como intentar alinear nuestra inteligencia con la inteligencia del diseño Mm. de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y que justamente algo de alinear esas inteligencias tiene que ver con entender cuál es el diseño y entender qué es lo que estoy haciendo yo que dificulta el buen funcionamiento de ese diseño, de mi organismo, de mi cuerpo. Entonces volvemos a algo, sí, como de ese diseño como vertebrados, que tiene una lógica esto, una lógica de movimiento, una lógica de organización. Y entonces, ¿cómo colaboro con esa organización? Pensaba em, en esto de los vertebrados y los no vertebrados y cómo es el movimiento, ¿no? Como si vamos a este mundo de lo marino, eh, como que la estrella culona del CONICET tiene como un centro y cinco brazos, extremidades, y casi que la relación de ese centro con sus cinco extremidades es lo mismo, porque la organización es del centro a las extremidades, ¿no? Y el movimiento es del centro a las extremidades. Y es muy distinto que la organización de un pez que va nadando, que claramente va la cabeza y la columna sigue como esas ondas equilibrando el movimiento y la dirección de la cabeza. Entonces, la organización de un pez en el espacio o de un tiburón en el espacio es súper distinta a la de una estrella de mar, por ejemplo. Y entonces, después nosotros somos seres, digamos, evolutivos, ¿no? Como que salieron que ya eran vertebrados y salieron del agua y se volvieron anfibios y de aletas pasaron a tener patas y de patas que se arrastran pasaron a tener patas que caminan y eventualmente
hacia los homínidos de cuatro patas, donde las patas de adelante eran muy distintas a las patas de atrás, y con las patas de adelante podíamos hacer ciertas cosas, y con las de atrás otras, y la posibilidad de pararnos sobre las patas de atrás, y eventualmente somos estos seres vertebrados que están en verticalidad y no tanto en horizontalidad, ¿no? Pero como es muy clarificador para mí, como para la organización, volver a pensarnos como que venimos de ese plano Mm, evolutivamente de ser como estos seres vertebrados en horizontalidad, donde es muy claro como que la cabeza es lo que va allanando, como surcando el espacio, si vas en el agua, es lo que va mm. surcando el espacio y la columna sigue esa cabeza. Entonces, cuando hablamos de control primario, creo que hablamos de algo de esa organización, de esa inteligencia de organización de cabeza, columna yendo. Sí, es Ujú. ¿Qué? buenísimo que traes esto para recordarnos, ¿no? Porque aparte cuando uno está parado, es como muy difícil decir, con la cabeza guía, viste, como que nos guían las pies, viste, como Sí, pareciera que sí, sí, nos guían sí. los pies o nos guían otra cosa. Es como muy, y Ah, está no. buenísimo recordar esa instancia. Y también esto que traías lo espacial, Julie, que me parece que eso también a veces se confunde, ¿no? Como una cosa es cómo yo me muevo, hacia qué dirección me muevo en el espacio, pero en qué direcciones se está organizando mi cuerpo en el espacio, que no siempre es igual, ¿no? Porque yo puedo estar yendo hacia adelante, pero la cabeza está yendo hacia arriba. No sé, digo, como esa percepción de la organización del cuerpo en el espacio también es algo como que entrenamos en afinar, ¿no? Porque a veces es como, no sé. Me muevo hacia adelante en el espacio, pero empiezo a bajar en mi cuerpo y me empiezo a achicar y me empiezo a apretar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, podemos empezar a entrenar, o justamente esto del control primario, ¿no? Que tendemos a llevar la cabeza en una dirección que comprime el cuello o que comprime la columna, ¿no? Y que no es una dirección, no sé, incluso, no sé, aunque yo me mueva para atrás, no voy a llevar mi cabeza hacia atrás, ¿no? O sea, como, bueno, esa distinción entre la dirección en el espacio y la dirección en mi propio cuerpo, ¿no? Es como algo que yo también a veces como en las clases me doy tiempo de entrenar porque es como que es muy tentador moverse en el espacio, ¿no? Y esto que pensaba lo que decía Ceci, digo, como claro, no sé, uno está prestando atención a un montón de cosas, ¿no? ¿Qué me guían? Me guían las piernas, dijo Ceci, ¿no? Y yo pensaba como, claro, pero a veces uno, no sé, está sentado mirando a alguien, pensaba en una clase, ¿viste? No sé, una clase en la escuela, o 4 horas mirando adelante, pero en realidad la cabeza no va adelante, va arriba, ¿dónde va? ¿Viste? Como que algo de que se te empieza a... La atención a todo lo que te vas adaptando también te empieza a desconectar de ese cuerpo que se está organizando para hacer eso, ¿no? Entonces como... bueno, eso, no sé, me quedo pensando como un poco en esas cosas de cómo se nos va armando nuestra coordinación en relación a las cosas que hacemos, a los estímulos que tenemos, que fueron apareciendo después de las etapas evolutivas, ¿no? O sea, como que es como la cultura hablándole al diseño evolutivo biológico, ¿no? Entonces como que ahí se nos van desconfigurando algunas cosas. Bueno, y ahí traes algo que a mí siempre, esto de la cultura, ¿no? Como que también para recordar que no hay una posición correcta, no hay un arriba y adelante que sea el correcto, ¿no? Es según en el momento que estamos, en qué situación, haciendo qué, eh, ¿no? Como ese adelante, arriba, si no queda muy fija la idea de que hay que tener la cabeza arriba y adelante o arriba, como haciendo cualquier cosa, pero siempre tiene que estar como una relación fija y justamente Julie trajo la idea de la relación, que significa que está moviéndose todo el tiempo ese vínculo, ¿no? No hay un vínculo fijo, sino que está todo el tiempo en sintonía de lo que está sucediendo con el cráneo y todo lo que estuvimos nombrando y luego qué es lo que sucede con la columna y las direcciones secundarias, con los brazos, con la respiración, con la digestión, con las piernas, con los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Siento que es re lindo algo de este mundo que estamos trayendo que no es evidente para para todo el mundo, que es como la atención, un poco esto que decíamos de ser cuerpo, como la atención a lo que está pasando acá adentro mientras están pasando cosas de yo en el mundo, ¿no? De yo con ustedes hablando, de yo haciendo tal cosa, de yo moviéndome, de yo en el espacio, de yo interactuando.
pero hay como una metacognición que puedo tener, que es yo adentro de mí misma y cómo mi cuerpo, mi sistema se está organizando en el marco de esa acción, que puede ser, como decía Kevin, ¿no? Como puedo estar yendo con el movimiento de un brazo, pero después como adentro mío hay direcciones que me organizan, que no necesariamente van todas hacia la dirección en la que me muevo en el espacio, si lo pienso y lo permito, ¿no? Porque después puede ser que el estímulo, como yo estar hablando con ustedes en la pantalla, me vaya convocando, convocando, convocando y me va como comiendo esa dirección y ese estímulo y estoy cada vez más acá y mi cuello está cada vez más adelante, entonces mi cabeza está cada vez más atrás. Pero después hay un momento en el que recién Kevin hablaba y yo dice, ah, cierto, tengo todo este espacio entre pantalla y espalda, puedo habitarlo y sigo estando con vos y hay algo de mi intención que está escuchándote, pero también está como este subnivel en el que sumo esta capa de información que es, ah, pero tal vez mi columna no tiene que achicarse hacia la pantalla, mi columna puede seguir yendo hacia hacia la dirección en la que ella se organiza, ¿no? Y creo que hay algo muy de la técnica Alexander que es re lindo nombrar, bueno, dos cosas. Una que es como esa subconsciencia adentro de la acción, la subconsciencia de mí misma, y la otra es como esta multidirección que puede haber, que a veces le llamamos eh, acción antagonista o direcciones opuestas, ¿no? Que es como esto, puedo estar con ustedes en la pantalla y a la vez adentro mío estar yendo hacia mi espalda y hacia el respaldo de la silla, y algo de esa oposición me da espacio. Que podemos traer un poco como la idea de lo tenségrico, de lo que se aleja de las cosas para sostenerse y para generar espacio. Em, Tenía ganas de nombrar algo más, que es re loco que como que a veces los conceptos, las palabras de la técnica Alexander, no sé si porque es una técnica del 1800, 1900, o porque viene de otro idioma, o porque son como palabras que son difíciles. Hablábamos como de la idea de control. ¿Cómo traducimos la idea de control primario cuando tiene esa palabra tan heavy adentro que es control, que se nos asocia a un montón de otras cosas? Y a veces en la técnica usamos como la palabra inhibición, que también tiene un montón de otra carga. O yo recién dije acción antagonista y es como, ¿de qué habla? ¿No? Pero después hay como una experiencia psicofísica como de nosotros que es re palpable de eso y como que tenemos que estar un poco traduciéndolo a veces, como esos principios que fueron definidos hace 100 años hacia la experiencia de estos cuerpos que se siguen organizando con esos principios. Y Mm, me gustaría traer también con todo lo que traías como esta idea de, estamos, a ver cómo nombrarlo esto, porque decías, bueno, todo lo que nos rodea, todos los estímulos y después volver a uno mismo, pero a la vez somos eso que nos rodea y somos uno, es como que, y traer todo el tema de la señora de las 5 décadas, de la gravedad. gravedad, gracias, Kevin. Sí, 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 total. todo el tema de la gravedad, ¿no? Porque me parece que hay algo ahí, ese juego también, que es silencioso, un juego silencioso, que estamos todo el tiempo ahí, nuestro cuerpo está ahí. Creo que también por algo es también esta evolución que surgió y bueno, cómo ir hacia el arriba no es sino por estos viajes de gravedad, suelo, piso, estructura, huesos, no sé, Mm. está bueno también To- traerlo como a la A mí conciencia. hay algo de lo que estaban hablando que vuelvo a esta expresión, control primario, ¿no? Que es, de alguna manera, es súper central para nuestra organización, pero a la vez es súper indirecto para nuestra voluntad, ¿no? O sea, como que hay algo que es, cuanto más directo quieres ir, más probablemente interfieras, ¿no? Entonces, como... eh, pensaba en esto que estás diciendo, Ceci, y digo, claro, en realidad la inteligencia, el del diseño, ya tiene todos los sistemas de soporte para organizarse en contra de la gravedad, ¿no? Y estar en equilibrio, y que mucho tiene que ver de cómo se organiza el peso de esa cabeza sobre esa columna, ¿no? O sea, ese volumen se está organizando arriba de esa estructura y encontrando un equilibrio móvil, ¿no?
por eso esto que decías, no se puede fijar, porque en cuanto lo fijo, es como, no sé, digo, si fijo un peso y hay un movimiento en la base, ese peso me va a tirar para afuera, ¿no? Entonces necesita cierta movilidad, como los edificios que, antiterremotos que se mueven, ¿no? O sea, para adaptarse al terremoto. Si son fijos, se caen, ¿no? Como algo de esa misma lógica en algún punto. Y pienso eso, ¿no? Como es todo tan indirecto, que por eso necesitamos entrenar también, ya vendrá el capítulo de la inhibición, ¿no? Pero como el no hacer y el acompañar, de qué manera podemos ir nombrando hoy, en la experiencia de nuestro hoy y cada hoy que nos dediquemos a estar con nosotros mismos, de cómo podemos nombrar para invitar a que eso suceda, ¿no? Como para seguir invitando a que nuestra adaptabilidad suceda y algo que me gustaría dejar por ahí picando para cuando lo quieran agarrar, es también cómo nos afecta, como vuelvo a algo que nombraste, Julie, de todo lo más allá de lo óseo y lo estructural físico que pasa por ahí, ¿no? O sé si que nombras lo líquido y lo hormonal y lo químico y todo, digo, cómo nuestro sistema también, al estar fijo en ciertas organizaciones, ¿no? O sea, digo, si hay un cuerpo que todo el tiempo está fruncido y un cuello que está todo el tiempo comprimido, cómo nuestro cuerpo o sistema puede interpretar que eso es miedo y todo el tiempo está químicamente generando el miedo, ¿no? O sea, digo, cómo es esa relación también en la medida que nuestro control primario, nuestra relación eh, corporal va cambiando, algo de nuestra química va cambiando, algo de nuestra emoción va cambiando, digo, porque es algo que yo experimenté, ¿no? O sea, en mi proceso y digo, estoy más tranquilo. ¿Y por qué? Si no, no es que estaba buscando estar más tranquilo, ¿no? Pero digo, hay algo del sistema también en su no alteración que genera otro funcionamiento también químico, emocional, psíquico, ¿no? Entonces, y me parece que eso es algo también interesante a abordar en cuanto al control primario y a esto que traían bueno, de los seres que somos biológica y culturalmente, ¿no? Como algo de eso me... Le sumo una capa más que va ahí, que es re linda, que también nos pasa en el proceso con la técnica, eh, que hay una capa identitaria también en eso que se va fijando. Entonces hay una transformación también como de quién considero que soy y cuáles son mis posibilidades y cómo me vinculo. eh, y que es como una crisálida a la que podemos entrar de muchas puertas, ¿no? Como que podemos entrar desde manos en el cuerpo físico de la persona, podemos entrar desde la conversación de sus emociones y de cómo está. Podemos entrar desde la conversación de sus creencias, de lo que cree posible o no en el mundo, de lo que se repite a sí misma en el pensamiento todos los días. Y de cualquier puerta que entremos, vamos a estar tocando el todo, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Como, no sé, como que tal vez vine más pensando en que algo me dolía físicamente, pero me fui sí, con menos ansiedad, con más calma, con más claridad y bueno, y porque desde cualquier puerta que entremos vamos a acceder al todo. Y eso también es una experiencia como bastante contundente del trabajo de la técnica para mí, como la modificación de ese universo global que somos. Y que es como una especie de retroalimentación, ¿no? Como que eso que decías, ¿no? Como ese aspecto más de que se fijó en el espacio de mi cuerpo, en términos de posición o de acción muscular, eh, que se fijó y cuál es el correlato en relato y en experiencia emocional de eso. Y cuando lo empezás a desarmar, como un nudo que lo puedes desarmar de distintos lugares, ¿no? Pero algo se afloja y se va aflojando el todo. Sí, el tiempo, darnos el tiempo también para escuchar que eso que estás, que vemos o que nosotros llamamos o se achicó, yo, es una construcción y que tiene múltiples aristas para observar. Entonces, puede ser que al principio nosotros inmediatamente queremos corregir, ¿no? Mm, Ese lugar y que es lo que más yo siempre trato como al principio, cuando hablamos del control primario, las direcciones, que vamos inmediatamente hacia ese lugar y no nos tomamos a veces mucho tiempo para ver que, bueno, eso fue una construcción hasta necesaria, ¿no? Para
toda una totalidad, ¿no? Para cada momento de la vida de cada persona, por circunstancias o lo que sea. Entonces lleva tiempo de escucha y observar y ver que, bueno, está funcionando de una cierta manera Mm, y que hay otras opciones. Eso me parece a mí, ¿no? Existen sí. otras opciones. Entonces, a partir de las opciones que vamos a ir experimentando, probando, direcciones distintas, identidades que nos empiezan a aparecer, ¿no? Con los cambios. En cada momento iremos respondiendo, iremos tomando con flexibilidad o con apertura a responder y a estar como moviendo esas creencias, ideas, sentimientos, sensaciones y estructuras total, ¿no? Pero es muy difícil como estar muy consciente de la totalidad, ¿no? Porque nosotros podemos ir a ciertos lugares, ¿no? Pero no tenemos mucha idea de poder realmente el cambio, por ejemplo, tal vez hacemos un micro cambio, pero después necesita tiempo para que otras partes que no llegamos directamente, que también hagan su modificación, ¿no? Soltar una mandíbula, bueno, la podemos soltar, pero eso implica un montón de cosas químicas, volvemos de nuevo a nombrar todo eso y que bueno, hay que darle tiempo y que tal vez después vuelve y que va y a veces es necesario esto y a veces es necesario otras cosas, no sé, me quedo ahí como con Me esto que viene dijo Julie, ¿no? De las identidades, de las creencias, de las cosas, ¿no? como que hay un tiempo, ¿no? Se me venía escuchándote como el amalgamiento de las nuevas opciones con la experiencia de ese ser. Eh, que no es abandono esta y ahora tengo esta, sino como experimenté nuevas opciones y cómo eso de a poquito es como un agua que va llegando y se va mezclando con las otras aguas y hay un amalgamamiento eh, de las nuevas opciones en mi experiencia de yo. Eh, y que a veces es algo súper raro y súper distante y después empieza a ser algo un poquito más familiar, esto de las opciones. Y siento que es re lindo lo que trae Ceci, como que queremos alejarnos todo el tiempo de la idea de bien o mal, de así se hace, así no se hace. Em, También se me venía escuchándolos como algo de que por eso no usamos la palabra postura en esta técnica, como que es muy useless esa palabra para esto que estamos queriendo experimentar, ¿no? Como que no nos sirve la idea de posición, ni de postura, ni de correcto, incorrecto. Em, y recontra esto que dijiste, Ceci, como de que queremos honrar la experiencia de ese cuerpo, de ese ser, el modo en el que resolvió su estar en el mundo, que siempre es inteligente porque es lo que lo trajo hasta acá, es lo que lo hizo estar vivo hoy acá, entonces es profundamente inteligente y que... Y siento que esta es una repregunta en la que yo estoy justo en este periodo como, eh, como escuchar. Primero honrar esa inteligencia y honrar el hábito, honrar la inteligencia, honrar el hábito, como que no venís y vamos a cambiar eso, venís y vamos a escuchar qué hay, qué información hay acá. Em, pero después como yo, como profesora o como persona que está guiando o proponiendo, em, estar muy atenta a escuchar qué es seguro para ese sistema soltar hoy, como en el camino de honrar la experiencia de ese cuerpo y lo que es, y cuando digo cuerpo siempre me refiero a este yo global, a mí me funciona esa palabra, como decir cuerpo para nombrar eso, pero sí, como que me interesa mucho más hoy escuchar que es posible, ¿no? Como que es posible y que es esto, que es una experiencia amalgamable para ese ser hoy, más que, ay, vino y pasaron un montón de cosas, cambiaron un montón de cosas, no sé qué, como que no quiero para nada que la persona se lleve una idea de que lo anterior estaba mal, ¿no? Y de que, porque de verdad hay algo en esto de alinearnos, estamos hablando de alinearnos con una inteligencia que ya traemos. Entonces, ¿cómo voy a yo negar la inteligencia que trajo tu cuerpo hasta acá para enseñarte algo mejor? No tiene sentido, ¿no?
Entonces honremos eso que pasó para que esa propia inteligencia adentro tuyo pueda emerger y, y saber qué estrategias tal vez hoy no le son tan útiles o qué estrategias sostenerlas hoy son un poco costosas para el sistema. Entonces el propio sistema puede reajustar. Hay estrategias que son más favorables para mí hoy. Está buenísimo. Y también todo esto que estás trayendo me hace pensar, digo, ¿por qué nos vamos tan macro cuando estamos hablando de algo que parece muy puntual, ¿no? Esto que hablamos del control primario, a la vez, digo, algo que parece tan focalizado y en realidad a veces es pausa y respirar ya organizó el control primario, ¿no? O sea, como digo, puede ser algo muy abierto, una dirección muy abierta, ¿no? O estar muy desde la periferia atendiendo eso, ¿no? Como me parece que eso es algo re lindo y estás trayendo algo de lo que escucho yo también como, bueno, ir descubriendo el modo en que nos fuimos adaptando, ¿no? Que ese, digo, ese correlato cuerpo, emoción, psiquis, ¿no? Digo, la vergüenza puede ser una manera de adaptarse a las situaciones, ¿no? Y esa vergüenza tiene un cuerpo que se pone de una manera, digo, y es eso que traes como honrar, ¿no? Digo, como, bueno, si, ¿qué otras estrategias puede haber además de esta vergüenza? ¿O qué costo tiene la vergüenza para mí? Digo, como, no quiere decir que va a ser inapropiada siempre, ¿no? Pero poder observarla, ¿no? Digo, que es ese mismo, digo, como así como en algún momento salimos del agua y empezamos a entender cómo pararnos, digo, también uno va creciendo en el mundo y es como ir haciendo un proceso de evolucionar en nuestras maneras de adaptarnos a nuestro entorno, ¿no? Entonces digo, como desde observar el control primario y observar, una relación cabeza a cuello, si nos volvemos angostos nosotros, como decía Ceci, si vamos a querer fijar una relación por una foto de un libro de Alexander o por lo que escribió, ¿no? En 1800 digo, como todas las capas que estamos dejando afuera, si nos ponemos como angostos con la mirada, ¿no? Digo, como poder nombrar que esa relación cabeza-cuello en realidad es toda esta historia, ¿no? Digo, como, y que tampoco la vamos a abordar toda, pero por ahí simplemente generar un espacio en el que hay espacio para algo diferente ya es un montón, ¿no? Para esa experiencia. Y me parece que es, no sé, me súper interesa esto de a qué nos lleva a hablar, ¿no? Como a qué nos lleva a hablar el control primario también, digo, cómo lo macro y lo micro son lo mismo en algún punto, ¿no? O sea, como podemos ver algo, una relación física o en realidad ver que estamos tocando eso, como una historia, ¿no? Como hasta podemos estar tocando un linaje. A veces uno se da cuenta que en un hábito del cuerpo de uno hay toda una historia familiar, ¿viste? Como si, mira, era yo el que estaba sosteniendo, ¿viste? Como porque me ha pasado también eso. Y es muy flashero, ¿no? Entonces me parece que hay algo amoroso seas profesor de Alexander o no, digo, cada vez que uno se encuentra con uno, ¿no? O cada vez que, porque por ahí uno también, qué sé yo, sos profesor de danza, sos profesor de yoga y querés corregir un codo, ¿viste? Y en realidad ese codo es todo una historia también, ¿no? Como, Está Sí, yo buenísimo. creo que hasta, vos te traías de Alexander, ¿no? Yo creo que hasta Alexander en su propia investigación todo el tiempo estaba cambiando la forma de nombrar el control primario. Justamente con esto de Fisher que decía, ¿no? Como que hasta en un momento, como que nombra esto de que en su primer edición dijo una cosa y después cambió ciertas palabras, ¿viste? Como que... Como dice, no, en la primera edición escribió en síntesis que para alargar tenía que llevar mi cabeza hacia adelante y hacia arriba. Tal como lo demuestra lo que sigue, este resultó ser el control primario de mi uso en todas mis actividades. Pero en la próxima edición él vuelve a cambiar y dice en síntesis que para alargar tenía que llevar mi cabeza hacia adelante y hacia arriba. Las experiencias que siguieron a mi apercibimiento de este hecho fueron los precursores de un reconocimiento de esa relatividad en el uso de la cabeza. Ya empieza, ¿viste? A hablar de eso exacto. cuello y otras partes que resultó ser el control primario del uso general de sí mismo. O sea, si Alexander seguía escribiendo, hubiera seguido Total. pensando, ¿no? Y Re, creo que bueno, es un poco lo que estamos haciendo nosotros, más allá de que hay un control primario.
la forma en que podemos nombrarla, la forma que la podemos compartir, la forma que la vamos descubriendo va a ir cambiando también a partir de la experiencia de, no es lo mismo cuando tomamos nuestra primer clase de Alexander, que nos hablan de eso, a después de un año, después de 15 años, después de 30 años, ¿no? Como que me Claro. parece, y de nuevo, que la forma no hace a que uno esté investigando y que esté viviendo y observando el control primario, ¿no? De nuevo, yo traigo esto, uno de hay los maestros más que me parecen más interesantes de técnica Alexander, tal vez están todos así, ¿viste? Como que, no sé, Carrington con todos sus problemas, ¿viste? Que casi no podía ni caminar, era alguien que tenía muchos problemas de caminar. La otra que me encantaba, no me acuerdo, era como una vieja que estaba así, viste, con todo. Y pero no importa la forma, sino el seguimiento del descubrimiento y las opciones y la edad, ¿no? Porque no es lo mismo Obvio. tener 20 años que tener 40, que tener 60, que tener 80, ¿no? Creo que hay algo ahí que es súper interesante que traen. Sí, ¿no? Está Incluso buenísimo. eso que traes, Ceci, me parece como que nuestro propio devenir, así como uno se adapta a los sucesos del afuera, entre comillas, digo, nuestro propio devenir también, ¿no? Como si pudiéramos controlar nuestra propia evolución, nuestros propios genes, digo, como hasta qué punto uno colabora a ese desarrollo y hasta qué punto, digo, no elijo, ¿no? Digo, a veces te pasan cosas inexplicables y dices, uy, ahora me empecé a marear, me empezaron a pasar, digo, cómo me adapto a eso? Digo, por eso digo que hay algo más allá de la forma, ¿no? Que es esto que estás trayendo, que es eh, cómo estoy, cuál es mi intención, cuál es mi escucha, cómo honro esto, ¿no? Estas palabras que están trayendo a mí me parecen re importantes, ¿no? Y hoy justo con un alumno que le di clase hablábamos, me dice, qué loco esto de nombrar las cosas, me dice, porque, y hablamos de esta sutileza entre, bueno, nosotros como profesores tenemos que tener una cierta claridad conceptual de lo que estamos abordando, tenemos una idea del control primario, ¿no? Creo que nos da miedo fijarla, por eso decimos, no sé, pero estamos hace una hora hablando de esto, ¿no? Digo, como... y sin embargo, es el arte de estar presente con todo lo que sabemos, listo. Ahora nos olvidamos y estamos acá, ¿no? O sea, ¿qué de esto que sabemos tiene sentido que venga hoy, que sea nombrado? ¿Qué se resignifica en este encuentro, ¿no? Como me parece que hay algo de esa doble cosa entre, tengo un concepto muy claro con el cual me tiro a la pileta a ver qué, ¿no? ¿Qué más aparece, ¿no? Como y es súper interesante para mí eso, y es lo de donde yo incluso con compañeros como decir, estamos queriendo llegar a lo que ya creemos que sabemos o estamos realmente explorando esta idea, ¿no? O sea, que eso, no sé, digo, cuando decía Julie, viene alguien con un dolor y todos nos calmamos más con las certezas que con el espacio, ¿no? O sea, con el espacio. Queremos certezas y queremos soluciones, pero a veces el espacio es lo que termina desanudando una dirección que me sigue produciendo el dolor, ¿no? Entonces, como, bueno, esa es a la apertura de esos procesos que no tienen el sello ya puesto, ¿no? O sea, como... Es hermoso que lo que decís porque te escucho y digo, claro, o sea, la certeza es algo más bien como que establece un espacio fijo más que abrir espacio. Y ahora tampoco estamos en una nube de no saber nada, esto que decís, bueno, tengo un bagaje conceptual y sobre todo experiencial, como de mi proceso, de lo que cada uno atravesó para llegar a poder acompañar a otros. Em, que es como eso que son las direcciones en la técnica, ¿no? Que por algo son direcciones y no son posiciones, como que son una propuesta de hacia algún lugar, pero que a la vez no debe verse necesariamente de un modo particular, que es lo que traía Ceci, como qué peligroso cuando empezamos a pensar que eso debería verse así o asá. Eh, y venía pensando algo que se vincula con esto, que tiene que ver como, mm,
como con lo que nuestro sistema interpreta como peligro o como supervivencia y con lo que interpreta como seguridad y como estar a salvo, ¿no? Y que a mí se me vincula mucho como con la falta de espacio o la apertura de espacio, ¿no? Y que en líneas generales mucho de lo que pasa en esta zona de cuello, mandíbula, garganta, que si volvemos a la definición esa que intentamos esbozar de control primario o esto que leyó Ceci recién, como, estamos hablando de que hay una relación entre la cabeza y el cuello, entre la cabeza y la columna, y entre la cabeza, el cuello, la columna y el resto de las partes. En esa segunda parte, viste que leíste, decía como y las otras partes. em, que sí, que es medio como la organización, como lo que determina lo que pasa en el conjunto, ¿no? Em, pero entonces lo que pasa en este sectorcito de cuello, garganta, mandíbula, cabeza, y es re loco porque ahora nombramos la mandíbula y muchas veces como en una idea medio teórica de control primario no nombramos la mandíbula, nombramos más cuello, cabeza o cabeza, columna, y está todo, chicos, tan cerca, tan cerca. El Atlas es una locura, o sea, tipo, el Atlas no articula con la mandíbula, pero le pega en el palo, o sea, como al lado, tensás la mandíbula y el Atlas hace tuki, 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 se mueve para, como, y el Atlas es la vértebra que recibe al cráneo, y está justo atrás justo atrás, no voy a decir atrás de la mandíbula, está atrás de la mordida, el Atlas, está atrás de la mordida, como de esa fuerza que hacemos. Mm. Em, y entonces, para mí la mandíbula es re parte de esto que estamos hablando, como observar eso es re importante y en mi caso que tengo un montón de tensión acá y tengo un montón de tensión en el cuello, es como, claro, si no me acuerdo de esta parte, pero ¿a qué iba con esto? Que toda la tensión en esta zona tiene mucho que ver con la supervivencia y con el no sentirme a salvo, que puede ser desde me siento en peligro o siento vergüenza, ¿no? O como todos esos lugares en los que no me siento del todo cómoda con la existencia de este lugar, Sí. y que entonces vuelvo, estoy dando una vuelta re larga, ya voy a llegar, pero vuelvo como a lo que dijo Kevin, de que a veces las certezas nos dan seguridad, pero las certezas no nos dan espacio, ¿no? Y en realidad eh, hay algo como del espacio disponible para hacer, que es lo que nos da seguridad y sensación de estar a salvo. Como puedo estar con esto, no está mal lo que estoy haciendo y tengo la certeza de que lo tengo que cambiar, sino que puedo estar con lo que está pasando y eso abre un lugar. Y entonces como que quería traer este universo de abrir espacio y sentirme a salvo donde estoy, que ya reconfigura esta organización distinta. Eso. Bueno, entonces el poema de hoy se llama Estoy y es de Andrés Belalba de Venezuela. Estoy en ambos extremos y en el medio, esperando los vientos huracanados que duermen en las entrañas de la materia prima del silencio, esperando el susurro que atraviesa cada una de las palabras en el universo de las posibilidades del lenguaje, sin entender este duelo eterno. Es el tiempo que se mezcla al sol. Bueno, gracias Julie por abrirnos una pequeña ventana de nuevo a recordar ciertos fundamentos y ciertos lugares donde siempre pasamos, pero bueno, está bueno ponerle palabras, ¿viste? No tenerle miedo a decir, bueno, esto es, pero bueno, a partir de que otra persona me dice, pero para mí es esto también, empieza a enriquecer, ¿viste? Esto de que todas las realidades se enriquecen y convierten en una experiencia compartida. Me parece que está buenísimo eso, me encantó. Muchas gracias, Julie. Sí, gracias por traer tu experiencia, tu mirada, tu genuinidad, tu manera de nombrarlo, no sé, muy lindo compartir. No, gracias por la invitación, es un re placer estar acá y compartir con ustedes. Y gracias por abrir este espacio y estas conversaciones que son re preciosas, como que re agradezco
que creen espacio para esto. Así que re gracias. Oh, Mm. bueno, y Bueno, gracias. entonces a Sí, ustedes, todas las personas que estuvieron escuchando y que en este momento están con el cuello súper libre, solamente de escucharlo, que cliquen, que les gusta, que se suscriban, que lo compartan. Todas las amistades de Julie que seguramente van a estar viendo y que no nos vieron nunca, también, hola, ¿qué tal? Nosotros hablamos de todo, nos gusta, viste, como hablar, charlar con amigas, amigos, amigues, de Alexander, de astrología, de la vida, poemas, lo que venga. Entonces también nos pueden decir, sugerir qué temas les gusta que sigamos charlando, quién quieren que vengan y comentar cuál es la experiencia de ustedes también con respecto a esto, si alguna vez tuvieron algún contacto con esto de qué pasa entre la cabeza y la columna, me parece que está buenísimo. sí. Hasta la próxima charla inevitable. Amor Gracias. Amor siempre. siempre.